Buenas tardes, presidente. El camino recorrido no ha sido fácil. Una pandemia, una guerra, crisis de materiales, inflación, los primeros síntomas de una emergencia climática, el Gloria, el Filomena, el verano más sequío, incendios. Y aún así estamos mejor que otros porque hemos tomado las decisiones que había que tomar para acompañar a nuestra gente. Nuestro país hoy está considerado por las autoridades económicas como el que mejor preparado está para afrontar el futuro, por lo que estamos haciendo, por las políticas que estamos tomando, por cómo estamos gestionando. Lo diré una y otra vez, a Aragón y a España les sienta bien un gobierno con Podemos. Por las políticas que aplicamos, valientes y sin dejar a nadie atrás. Presidente, es evidente que para unos pocos, para las élites, somos incómodos. Porque somos valientes, insisto, porque nos atrevemos. La gente ya sabe que somos palanca de cambio, que en cuestión de gestión de crisis se sabe que hay un antes y un después con Podemos. Hemos discutido, ¿verdad? Hemos discutido, pero donde había que hacerlo y cuando había que hacerlo, poniendo por delante siempre las necesidades reales de la gente, así como la estabilidad en tiempos convulsos, porque la gente no necesitaba ruido, sino soluciones a sus problemas. Y en esas estamos. Como buenos aragoneses y podemitas hemos sido cabezones. Y seguiremos siéndolo, lo aseguro. Estos 4 años nos dan la razón. Las cifras nos dan la razón. Así que aquello que hace unos días no se podía hacer, hoy se está pudiendo. De hecho, en esta intervención voy a seguir proponiendo propuestas de futuro. Como civilización tenemos 2 retos: la lucha contra la desigualdad y la lucha contra el cambio climático. Las 2 las nombró el señor presidente, pero es imprescindible entenderlos bien e ir a la razón de ambos problemas, sin medidas caducas, y atreverse a cambiar el modelo. Yo entiendo que cuesta mucho abandonar los antiguos dogmas, el romanticismo de tiempos pasados, pero las teorías neoliberales y las viejas recetas han fracasado. Se demostraron nefastos en la anterior crisis y quien hoy intenta resucitarlas, como ha pasado en Inglaterra, reciben un rechazo frontal de la sociedad, de los mercados y de la economía. Y como digo, siempre nos decían no se puede, pero las soluciones que están siendo eficaces ya venían en nuestro programa en el 2014. Asegurar derechos básicos con intervención de mercados, fortalecer los servicios públicos y ampliar derechos sociales. Estar, en definitiva, a un palmo de la gente. Siempre hemos dicho que tan importantes son las grandes cifras como la cesta de la compra. Hoy los datos económicos globales nos sitúan, como digo, como la economía más dinámica de la zona euro. Pero estamos demostrando que lo importante está en cada uno de nuestros derechos básicos: encender la calefacción, llenar la nevera, abrir el grifo o poner la lavadora sin mirar el reloj. Por eso no hablo tanto como diputada, sino como madre que gestiona un hogar. Vamos a centrarnos en los que le preocupa a cualquier familia o pequeño negocio: asegurar los ingresos y controlar los gastos. Y en ambos aspectos, la Administración pública debe defendernos frente a los abusos de las grandes empresas para que no vuelvan a ganar una vez en cada una de las crisis. Para poder decir que Aragón está bien, hay que asegurar las cosas del comer. En trabajo y empleo hemos hecho las cosas bien. Es público e incontestable. Las cifras nos dan la razón. Y esto es mucho gracias al Ministerio de Trabajo con Yolanda Díaz y a la labor que hemos hecho aquí en el Gobierno de Aragón, estando a un palmo de la gente. Pero no nos valen solo los números globales: salario digno y estabilidad. Hay que seguir aumentando los sueldos. Es incontestable el impulso del salario mínimo interprofesional en más de un 36%. La última subida ha beneficiado a 50.000 familias aragonesas.
Y también caminamos hacia la estabilidad. Hay que continuar aumentando los contratos fijos, como estamos haciendo, y como estamos haciendo también en la Administración, consolidar empleo con esa oferta histórica y actualizar convenios. Pero además necesitamos un régimen de autónomos justo. Señor presidente, aquí va la primera de nuestras propuestas. Es fundamental cumplir con la Ley de Autónomos aragonesa, dotándola bien económicamente, ampliar además las ayudas de pobreza energética para que cubran a pequeñas empresas y autónomos. Y así ir, como hemos estado haciendo, sin tábulas rasas, atendiendo a cada sector como cada sector merece. En referencia, por ejemplo, al campo, seguiremos peleando por una PAC justa y, además de prohibir la venta a pérdidas, como hemos hecho con la ley estatal, trabajamos ya en intervenir los precios de la cesta de la compra, siempre protegiendo a nuestros productores. Y para cuando no haya ingresos, también estamos. El Estado debe estar ahí, como hacemos con el ingreso mínimo vital y la prestación aragonesa complementaria, que ya llega a 36.700 y pico personas en Aragón. Y ahí va nuestra segunda propuesta. Hay que aumentar esa partida, pero además porque sabemos y somos todos muy conscientes de que para muchas familias es una cuestión vital, no podemos dejarles atrás. Si hay algo que se lleva por delante la economía de las familias es la factura de la luz. Tenemos un sistema hecho por el bipartidismo a la medida de las grandes empresas. Entre todos estamos pagando los sillones de exministros en consejos de administración, con todas las letras. La solución a esta situación pasa por las medidas que ya propusimos y que ya han demostrado su eficacia. Solo la intervención del mercado contra los abusos y la especulación han servido para reducir la factura de la luz de las familias. Hablamos, sí, del tope del gas, la excepción ibérica. El Partido Popular lo tildó de timo ibérico y hoy la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, ha pedido extender esta medida al resto de los países de Europa. A veces hacen el ridículo, sin necesidad. Para estar a un palmo de la gente hay que poner coto a las eléctricas. Mientras la gente lo pasa mal, leemos que el oligopolio eléctrico multiplica sus beneficios. Millonarios. Esto es insultante. Pero es que además estos beneficios empresariales, los de las eléctricas, fueron responsables del 83,4% de la inflación en el primer trimestre del año. Toca intervenir frente al abuso. Tope de precios e impuestos a los beneficios desmesurados. Y mientras se arregla este desaguisado que nos dejó el sistema neoliberal, bueno, no sé, hay que estar al lado de la gente. Por eso, el bono social, la ampliación de nuestra ministra Belarra, beneficia en Aragón ya a casi 30.000 familias, reduciendo la factura en un 60-70%. Y aquí viene, señor presidente, la tercera de nuestras propuestas. En base a la Ley de Pobreza Energética, que hicimos la legislatura pasada, debemos duplicar las ayudas a la pobreza energética y aumentar los perfiles para que llegue a más familias, autónomos y pequeñas empresas. Y además, debemos impulsar la autogeneración y las comunidades energéticas. Y también, por supuesto, una empresa pública de energía. Es imprescindible una empresa pública de energía que haga que la energía que se genera en Aragón favorezca realmente a los aragoneses. Solo siendo propietarios de la energía podremos realmente asegurar precios dignos en las facturas de los hogares, favoreciendo, por ejemplo, la implantación de empresas y generando energía verde con respeto al territorio. Hay que ser valientes. Si la energía se produce en Aragón, debe beneficiar a nuestras familias y empresas, no al oligopolio que abusa de nosotros día a día. Si ya se ha atrevido usted, presidente, a llamar a lo que estamos viviendo como colonialismo energético, toca rebelarse y tenemos las herramientas para hacerlo. Atrévase, presidente. Y no hace falta ser un gurú económico para saber que el dinero ni se crea ni se destruye, sino que cambia de manos. Y en cada crisis, cuando se han aplicado las recetas neoliberales, se ha aumentado la brecha social.
hay que cambiar el paradigma. Para hacer frente a la desigualdad, esto pasa por redistribuir la riqueza. Hablamos del sistema fiscal, de la financiación de los servicios públicos fuertes. Es indecente que grandes empresas y energéticas se estén forrando mientras la gente las pasa canutas. Por ilustrar, cifras de este mismo año. Iberdrola, beneficios este mismo año de hasta 4.200 millones de euros, un 29% más con la que está cayendo y encima riéndose y llamándonos tontos a la cara. Repsol obtendrá casi 4.000 millones de beneficios y el Banco Santander unos 9.000 millones de beneficios. Tienen que arrimar el hombro para pagar hospitales, carreteras, médicos, profesores. Por ello, hemos llegado a un acuerdo en el cuatripartito para avanzar en un sistema fiscal más justo, pensado en la mayoría de la gente y en estos tiempos difíciles, donde podemos, para sorpresa de nadie, nuestro empeño en la negociación ha sido reforzar la progresividad del sistema fiscal, que paguen más quien más tiene. Así, hemos acordado una modificación del IRPF que beneficia al 99% de la sociedad y obliga a arrimar el hombro a quien acumula la riqueza, que es ese 1% de la sociedad que más tiene. Ese 1% de la sociedad para el que apretarse el cinturón no significa asfixiarse en ningún caso. Y para asegurar que las grandes empresas energéticas dejan beneficios en Aragón de la energía que aquí generan, aumentamos dos impuestos. Por un lado, el impuesto a la generación de energía con el agua embalsada que ocupa nuestros valles, que pagan Endesa, Iberdrola y Acciona principalmente. Y también subimos el impuesto al monopolio de la red eléctrica, que se está forrando por transportar la energía que llega a nuestras casas a precio de oro gracias a la privatización que nos vino por aquí. Para proteger al pequeño negocio aragonés, además, vamos a subir el impuesto a las grandes áreas de venta y a esos centros comerciales que tanto les perjudican. Seguiremos empujando para poner justicia en otros temas que preocupan al territorio, como bien ha adelantado el presidente. Aragón no quiere convertirse en el polígono industrial de nadie. Si se genera aquí energía ocupando nuestro territorio, hay que dejar el beneficio de forma transparente y, sobre todo, respetando nuestros paisajes y a nuestra gente. Nuestra propuesta es, y ha sido clara, estar a un palmo de la gente corriente y que paguen los ricos, porque hay que fortalecer la democracia y lo público. Ya sabemos que hay quien que no quiere que se refuerce lo público, que gobiernan para el que más tiene. Esta tierra ha vivido muy bien su modelo, los recortes. Que estudie o que vaya al médico el que se lo pueda pagar. Que tenga derechos quien haya nacido en la cuna adecuada. Y esa es la marca del Partido Popular. Solo hay que mirar lo que hace su presidente Azcón en Zaragoza. Alfombra roja para los que más tienen. En su reforma del IBI, bajadas considerables para las grandes fortunas, y al resto de los vecinos les ha rebajado apenas el precio de una barra de pan. Mientras Podemos lleva la conectividad a casi 80 polígonos industriales de todo Aragón, ¿qué ha hecho Azcón por el polígono de Zaragoza? Ni un euro. Le hemos preguntado. Mientras desde el Estado subvencionamos la rebaja del billete de autobús y tranvía un 30% a toda la población, Azcón ha sido incapaz de ampliar un solo metro o mejorar un solo segundo el servicio, pese a contar con la mayor inyección de fondos para transporte de toda la historia de Zaragoza. Por favor, señoras diputadas. Por favor, la señora de Santos está en el uso de la palabra. Se lo pido, por favor. Gracias. Continúe, señora de Santos. Uno de los grandes problemas que está sufriendo la gente de Zaragoza, sin duda, es la huelga del autobús. Y en lugar de resolverlo, tenemos al presidente del PP mirando robots, drones o hiperloops, porque no le preocupan los problemas de la gente. Señor Azcón, habrá que viajar en dron igual en vez que en autobús. Mientras nosotros en Aragón bajamos los másteres en más de 1.000 euros, a Azcón solo se le ocurre financiar extraescolares a la privada. Es una cuestión de modelo. Para la derecha, a río revuelto, ganancia de sus colegas. Para nosotros, a río revuelto, que la gente corriente por lo menos llegue a la orilla. Hablemos de educación.
Presidente, desde que negociamos por primera vez en 2015 los presupuestos, hemos invertido más de 180 millones de euros en infraestructuras educativas por todo Aragón. Pronto, Ayerbe, Biescas, Sos, Mar, Zaragoza, Épila, Alcañiz. Es indiscutible la apuesta por la escuela rural. Y para avanzar en futuro hablamos de más de 22 millones de euros para atajar esa brecha digital. La educación está mejor que estaba. Y gozamos de un servicio sólido que cuenta con grandes profesionales. Se han incorporado más de 3.200 profesores, pero no puede ser que tengamos a los docentes peor pagados de España. Tenemos que dignificar a quien vela por la educación de nuestros hijos y además ha sabido protegerlos en los peores tiempos, durante la pandemia. Asimismo, para corregir desigualdades que condicionan los estudios al alumnado, llegamos a 13.200 familias con 2,4 millones de euros en becas de material curricular y comedor escolar. Presidente, nuestros hijos merecen una comida de calidad, elaborada con alimentos de proximidad y los profesionales de cocinas deben estar mejor cuidados. Ahí va nuestra cuarta propuesta. Como no se ha ejecutado el presupuesto de cocinas o el nuevo pliego para el contrato que propusimos, se realice el plan de cocinas in situ para que todos los comedores escolares de Aragón cuenten con cocina propia y los alumnos coman productos frescos, sostenibles y de la tierra. Hablo de educación, no sé si comemos firmemente en la escuela, creemos firmemente en la escuela pública, gratuita, laica y de calidad, por lo que seguiremos empujando. No lo tenía aquí, pero bueno, la sanidad pública. Por favor, no está por favor, señores diputados, respeten el turno de palabra. Continúe, señora Santos, cuando quiera. Adelante, señora Santos, continúe, por favor. La sanidad no está en su mejor momento. Sin duda, lo más difícil de remontar de la herencia del Partido Popular son los recortes en sanidad, porque hemos tenido que hacer frente ni más ni menos que a una pandemia mundial. Mientras tanto. Y quien no viese es por lo menos un ingrato o un insensato. Evidentemente se ha tensionado y han saltado las costuras. El Partido Popular se ensañó con la sanidad pública aragonesa. La Cámara de Cuentas cifraba en más de 400 millones el recorte. Destruyeron miles de empleos en la sanidad pública y aunque hemos contratado casi 6.000 médicos más, hoy todavía estamos pagando literalmente las consecuencias de sus decisiones presupuesto a presupuesto. El problema más evidente son las listas de espera, en eso estamos todos de acuerdo. Y su reducción no puede hacerse con viejas recetas neoliberales. Hay presupuesto, el más alto de la historia, pero no basta. Faltan especialistas y profesionales sanitarios. Hay que redoblar esfuerzos y se precisan cambios estructurales. Primeros resultados de ese plan, enhorabuena. Toca reforzar con más personal, más medios y una apuesta contundente por la atención primaria. Además, tenemos que desarrollar un verdadero servicio público de salud mental, porque la salud mental no puede ser un privilegio, sino un derecho. Así como, si me escucharéis alguna vez, lo digo cada vez que intervengo. Continúe, bueno, señora diputada. Continúe, señores diputados. Vamos a respetar, al igual que el resto de diputados. Perdón, señora Marín, disculpe. Vamos a intentar respetar el turno de palabra de cada uno de los portavoces. Por favor, continúe, señora de Santos. Adelante. Hablando de salud mental, que es bastante serio como para que se lo tomen en serio, por favor. Así como el año pasado nuestra propuesta fue la redacción del Plan de Salud Mental de Aragón, este año, y aquí llega la quinta de las propuestas, proponemos o impulsemos que el Plan de Salud Mental venga acompañado de más financiación para poder contratar a más profesionales. No podemos seguir permitiendo que el suicidio sea la primera causa de muerte entre nuestros jóvenes o que España sea el país del mundo donde más se toman tranquilizantes. Y tenemos que continuar mejorando la vertebración de nuestro sistema sanitario, como venimos haciendo, impulsando infraestructuras pendientes, como les pica lo del Hospital de Teruel y Alcañiz, centros de salud del Perpetuo Socorro Barbastro, Barrio Jesús en Zaragoza, continuar con la apuesta por los consultorios médicos del mundo rural y asegurando que hay especialistas en los hospitales que están más lejos de la capital. La vivienda, presidente, debe ser un derecho subjetivo. La primera necesidad de cualquier ser humano no puede ser
nicho de negocio abusivo. El precio de una vivienda debe ser asequible, que podamos pagarlo con los sueldos normales. No puede ser un bien de lujo. Y para ello, desde lo público, se debe intervenir ante el abuso. Es imprescindible que los alquileres sean accesibles. Para poder frenar los abusos en el alquiler hay que regularlos y por eso necesitamos que el Partido Socialista desbloquee la Ley de Vivienda en el Congreso. Señor Lambán, ayúdenos. Y asegurar más viviendas públicas para alquiler, construyendo, pero también accediendo a las que usan los fondos buitres para especular. Y mientras tanto, más y mejores ayudas para el alquiler. Tenemos a jóvenes y familias esperando a recibir las ayudas al alquiler. No hay tiempo que perder. También tenemos que garantizar la alternativa habitacional a todas las familias que sufren un desahucio, como recoge la 1016. En este país, nuestros jóvenes han crecido en una crisis permanente y casi no han conocido la normalidad. Debemos estar a un palmo de nuestros jóvenes, garantizarles derechos para poder tener un proyecto de vida digno, empleos dignos, reforzar las políticas de conciliación, un país a la altura de las nuevas familias. Y pongo encima de la mesa otra cuestión más. No permitamos que la lacra de las casas de apuestas se lleve por delante a la juventud. Tenemos pendiente en esta casa aprobar el endurecimiento de la ley. Seguiremos apretando. Otro de los aspectos de la vida que me viene a la memoria, que se descubrieron imprescindible en la pandemia, es la cultura. La cultura no puede quedar relegada a un rincón de la Administración cuando ocupa tanto en nuestros anhelos humanos. Derecho a ella y a vivir de ella dignamente. La necesitamos y es de justicia. Y hablando de memoria y justicia, tenemos un debe en materia de memoria democrática. Hay que aumentar las ayudas para exhumaciones. No solo es cuestión de cumplir la ley, sino también es dignificar nuestra democracia y de hacer justicia con nuestro pasado y plantearnos de una vez si un país decente puede no asumir desde lo público dignificar el descanso de los asesinatos por el fascismo. En definitiva, el resumen de todo lo hablado hasta ahora es un cambio de enfoque de la política, cambio que se está dando y en el que debemos profundizar. Se trata de poner la vida en el centro de las políticas, un modelo en el que quepan todas las personas, asegurar la igualdad de oportunidades reales. Los derechos también deben garantizarse de forma igualitaria a lo largo y ancho de nuestro querido Aragón. No concebimos tener ciudadanos de primera y de segunda en función de dónde vivan y por eso también seguimos en desarrollar derechos y desarrollar infraestructuras como ferrocarriles, carreteras, conectividad, colegios, hospitales, etcétera. Y así hemos trabajado en las áreas que gestionamos los equipos humanos de Podemos y hemos impulsado en las que no gestionamos. La labor de Maru Díaz, nuestra consejera, a la cual yo también aprovecho este momento para mandarle un abrazo y felicitarle por el mejor título de su vida, la maternidad. La labor de Maru Díaz, como digo, al frente de la Consejería de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento está siendo incontestable, pues está centrada en sentar las bases del Aragón del futuro, que ponga el conocimiento al territorio y a las personas en el centro. Lo hemos hecho apostando por el futuro de la universidad pública, protagonizando un acuerdo de financiación histórico que mejora un 30% al anterior y supone más de 1.000 millones de euros en la universidad pública hasta el 26. O símbolos como la Facultad de Filosofía y Letras, que caía literalmente sobre nuestras cabezas en su gobierno. Durante esta legislatura se han destinado más de 18 millones de euros a facilitar el acceso a la enseñanza superior pública y derribar las barreras económicas. El mayor importe en becas universitarias de la historia. 4 millones de euros, 15 veces más de lo que destinaba el PP en el 2015 y un 60% más de cuando iniciamos esta legislatura. Y hemos bajado las tasas por tercer año consecutivo y hoy un máster cuesta 1.000 euros menos que hace 10 años. Justo lo contrario al tasazo Wert, que impidió que miles de estudiantes accedieran a la universidad por suponer un gasto enorme a las familias. Esto es estar a un palmo de las familias. Además, hoy Aragón es un referente en ciencia en todo el Estado. No debemos olvidar que es precisamente la ciencia uno de los espacios donde más se ensañó el Partido Popular y que remontar el daño que le hicieron al tejido investigador e innovador aragonés no está siendo fácil. La consejera Díaz le ha dado un contundente impulso a la ciencia y la investigación como palanca de desarrollo económico, social y territorial que es.
Aragón es ya la cuarta comunidad autónoma en inversión pública en I+D+I, 6 puntos por encima de la media nacional. Y además hemos hecho de la investigación palanca de futuro, vertebrando el territorio con excelencia. Este verano, por poner ejemplos, abríamos Galáctica en Arcos de las Salinas, Teruel, y pronto será una realidad en Hualca el Centro de Innovación Gastronómica de Aragón, de la mano de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Huesca. Y a pesar de todas las trabas, seguiremos empujando la mejor candidata, Teruel, a sede de la Agencia Espacial Española. ¿Y solo es posible apostar por la ciencia si crees en ella? La ciencia y la investigación aragonesas son de muy alto nivel. Muestra de ello es que estamos a la cabeza de las comunidades autónomas en proyectos que han accedido a las ayudas del Ministerio de Ciencia. Puesto que nuestros investigadores e investigadoras están a la altura, debemos asegurar que tengan buenas condiciones laborales. No queremos volver al modelo low cost del PP. Solo con la vocación no se come. Y estamos orgullosas de poder decir que hoy las investigadoras de Aragón tienen más derechos que cuando llegamos al Gobierno, por ejemplo, un 25% más de salario a los predoctorales o 10 millones para la próxima convocatoria de grupos reconocidos, récord histórico de inversión. Y si hablamos de presente, futuro y territorio, no podemos olvidarnos de la conectividad y el acceso a las tecnologías. Como derecho básico que es, lo hemos colocado en el eje de nuestras políticas. Desde 2019 hemos invertido 39 millones de euros en mejorar la conexión a Internet en el territorio, con actuaciones en casi 370 núcleos, en 78 polígonos industriales y más de 340 centros escolares. 7 de cada 10 euros invertidos en conectividad en la historia se han invertido estos 3 años. Es que no vale con tener un plan, hay que invertir. Con el plan, que también tenemos planes, pero los invertimos, el Plan Aragón Territorio Conectado, impulsamos más mejoras en conectividad y ahí vamos a por 300 centros públicos más de referencia y recintos empresariales. Y todo a pesar de su modelo que ustedes diseñaron y privatizaron y, por tanto, estamos en manos de las grandes empresas del IBEX. Es complejo, pero solo creyendo en ello se consigue. El propio Gobierno de Aragón se ha convertido en referencia en el uso de tecnologías punteras, con iniciativas como el Acuerdo Marco de Ciberseguridad, con una inversión de 18,7 millones de euros, la puesta en marcha de la red de emergencias o el impulso a la Ley Cloud. Pionera en Europa para democratizar la tecnología, reducir la huella de carbono y promover un ecosistema empresarial innovador. Hemos remontado también en cuidar la casa común, el territorio. Vida digna es equilibrio en el medio ambiente. La pandemia y la crisis de materiales han ilustrado que no hay un planeta B, que nuestro planeta es finito y que debemos cambiar el modelo de desarrollo. La gestión del medio ambiente en esta legislatura es la definición perfecta de cómo convertir una crisis en una oportunidad. Impecable trabajo, nada fácil en torno a las emergencias frente a incendios forestales de Diego Bayona, empujando al Infoar hacia el operativo profesional de prevención y extinción de incendios durante todo el año que Aragón merece. Se ha dotado de medios materiales, de medios tecnológicos e informáticos, y los medios humanos están mejor cuidados, formados y preparados. Y ahí va nuestra séptima propuesta. Hay que aumentar hasta los 12 meses de contratación a nuestros bomberos forestales. Después de lo vivido este verano, poco más hay que decir. Por otro llado, lo realizado esta legislatura en gestión forestal es lo que dijimos que se tenía que venir a hacer. Veníamos de serios problemas de abandono de nuestros bosques y hoy es ya una oportunidad laboral en el mundo rural. Por fin el primer plan forestal de Aragón. Un impulso de ordenación a la ordenación de montes, a los sellos de calidad maderera, a la certificación de hectáreas forestales, ha situado a Aragón a la cabeza. Además, inversión de 4,5 millones en aludes en Canfrán, 2,6 en los MUPs afectados por incendios. También hemos remontado con los planes Red Natura 2000, pasando de estar a la cola y con amenazas de sanciones europeas a ser pioneros y optar por ello a ayudas económicas para su desarrollo. Por fin, también actualizados el catálogo de especies amenazadas, el listado de especies silvestres y, por tanto, los planes de conservación de especies.
Inversiones históricas en el territorio, nuestros mayores tesoros, Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, espacios naturales, Red Natura, reservas de la biosfera, humedales. Carlos Gamarra, en primera línea a la transición hacia la nueva era de los residuos, hacia la economía circular. Ha sido capaz de ejecutar el 100% de los fondos MRR para la normativa de residuos, que ya está en nuestras cocinas, desde ese tapón adherido a la botella de leche o al cubo marrón que entrará dentro de poco, o a una disminución drástica de las toneladas de materiales que desperdiciamos actualmente tirándolos al vertedero. Mientras acompañan la transición a las comunidades energéticas con la Oficina de Asesoramiento para una transición virtuosa con nuestro Aragón, y también somos hoy referente mundial sobre el lindano, dotando de seguridad a empresas y vecinos del río Gállego, superando los terribles episodios que nos hizo vivir el gobierno de Rudy. Hemos llegado a la zona cero, ya estamos en Inquinosa, control, desmantelamiento y descontaminación. Yo, si quieren, me extiendo en esto del lindano, que me lo sé muy bien. Por otro lado, María Goicoechea, en el Instituto Aragonés de la Mujer, ha trabajado en dos líneas principales: la lucha contra las violencias machistas y transitar hacia el derecho de la conciliación y los cuidados. La ministra Montero ha dotado por fin de presupuesto el Plan de Igualdad. A Aragón le han llegado por ello 10,4 millones para el Plan Corresponsables. Reconocer el trabajo de cuidados, mayormente feminizado, pagando, formando y titulando, creando y facilitando la vida laboral de muchísimas mujeres rurales, implicando a la Administración pública para hacer de la conciliación un derecho. Gestionado en tiempo récord e implicando muchas instituciones, hoy 17.000 familias disfrutan ya de las aulas gratuitas de acogida en centros escolares, madrugadores y tardes. Y además ha abierto por vacaciones programas Respiro, colonias urbanas, miles de familias, un gran número de ellas monomarentales, que ya no tienen que hacer malabares para conciliar. Y todo desde lo público. Y mientras, trabajando para construir un verdadero escudo feminista y para avanzar hacia un Aragón sin violencias machistas. Se han aumentado los recursos de emergencia y asistencia en todo Aragón, un centro de crisis 24 horas en cada provincia, centro de acogida, equipos multidisciplinares de atención a las víctimas, programas de inserción laboral y mucha educación, que es lo que falta en todos los espacios, incluso en las fiestas patronales, con nuestros puntos violetas. En definitiva, seguimos construyendo una sociedad feminista en la que la vida sea el centro de las políticas de la Administración pública y garantizando los derechos de todas las personas. Ya acabo. Entiendo que se les haga larga la verdad, y la realidad a veces duele, como decía usted. La vida es para los valientes. Que no nos frenen los agoreros. Bienvenidos a quienes se atrevan a construir un mejor futuro para nuestra gente, para Aragón. Tenemos un proyecto progresista y de futuro para Aragón, como hemos ilustrado en nuestras intervenciones, pero además que hemos llevado a la realidad y con propuestas de futuro. Viene un otoño-invierno difícil y en los momentos complicados es cuando hay que redoblar esfuerzos y ser valientes para ayudar a las familias. Hemos demostrado que Podemos sabe gobernar y estamos muy orgullosos del trabajo realizado. Nuestro empuje y nuestras propuestas van a tener el mismo objetivo, que es fortalecer los servicios públicos y proteger a la mayoría. La semana que viene daremos el primer paso para la aprobación de los nuevos presupuestos 2023. Lo haremos aprobando el techo de gasto más alto de la historia. Año a año hemos sabido subir el presupuesto, ejecutarlo, reduciendo la deuda y sobre todo, invertirlo en proteger a la gente. No va a ser fácil, pero estamos demostrando que sabemos estar a la altura de los tiempos. Presidente, pulso y valentía. Para la recta final de la legislatura seguiremos estando a un palmo de la gente. Muchas gracias, señora de Santos.